La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Queridos hermanos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos, y en la serie que hemos denominado, que hemos puesto por título Libros Olvidados de la Biblia. Una serie que sin duda nos ha bendecido. Primeramente a nosotros nos ha revelado mensajes poderosos en libros que muchas veces los estudiamos muy poco o no hacemos tanto énfasis en ellos, ¿verdad? Entonces, en este espacio hemos platicado mayormente de los profetas menores en la palabra de Dios, y también Juan José nos ha acompañado en estos episodios, cuando hemos estudiado, hemos platicado acerca de los libros. Acabamos de terminar de estudiar y platicar, de conversar acerca del libro de Jonás, y hoy empezamos un nuevo libro y nuevamente Juan José nos acompaña. Gracias, Valerio. Asimismo también a las personas que creo que Valerio han apartado un tiempo en cuanto a aprender, en cuanto a estas promesas y a los libros olvidados de la Biblia, tal como lo decías, Valerio. Yo creo que habíamos concluido con el libro de Jonás, que precisamente Dios termina este libro con una pregunta a Jonás, Valerio. Yo creo que a raíz también de eso, Valerio, puede que surge preguntas o respuestas en cuanto a esto, pero yo creo que aún Valerio, estamos aprendiendo en cuanto a todo esto y continuamos con un nuevo libro, Valerio, y que realmente yo creo que este libro también es muy, pero muy olvidado, Valerio. Yo creo que si hacemos memoria, yo creo que no recuerdo un versículo de este libro que se haya leído una vez en la iglesia, Valerio. Yo creo que este libro solo se busca quizás solo por algún juego, alguna dinámica, Valerio, pero yo creo que usarlo como que base de una prédica, no digo que no es para eso, pero creo que raras veces yo creo que escuchamos a un pastor, Valerio, a usar en cuanto al libro de Miqueas como de un bosquejo, Valerio. Sí, Juan José, precisamente que mencionas ahora, es un libro que muy pocas veces se usa. Hay algunos pasajes que sí son un poco conocidos, pero muchas veces se usan fuera de contexto, ¿verdad, Juan José? Entonces, en estos episodios vamos a estar hablando de este profeta menor, el profeta Miqueas, que lo escribió él mismo, igual que el caso de Jonás. Él mismo escribió su historia, su testimonio, cómo Dios lo llamó, lo envió. Igualmente hablamos del profeta Miqueas. Él escribió este libro entre los años 740 al 700 antes de Cristo. Esto es muy importante, Juan José, mencionarlo, porque Miqueas también es llamado el Isaías pequeño o el mini Isaías, y muchas veces nos preguntamos por qué. Uno, porque en la coincidencia o el parecer, la similitud que tienen entre ambos libros, pero también esto porque ambos profetas, Juan José, profetizaron para el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios ya se había dividido en dos reinos, ¿verdad? El reino del sur y el reino del norte. En el caso de Isaías, profetizó para el reino del norte, y en el caso de Miqueas profetizó para el reino del sur. Y esto lo podemos comprobar, Juan José, en el primer capítulo de Miqueas capítulo 1, versículo 1 nos dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Y así vamos nuevamente para comprobar esto. En Isaías, también en el primer capítulo, nos dice lo siguiente: estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós.
acerca de Judá y Jerusalén durante los años que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Aquí podemos comprobar, Juan José, de que ambos profetas enviados por Dios, usados por Dios, con un mensaje muy parecido. ¿Por qué? Porque fueron contemporáneos. Por tanto, el público era similar, eran contemporáneos, eran de las mismas generaciones. Por lo tanto, el mensaje, por eso tiene esa coincidencia, ¿verdad?, entre el mensaje de Isaías y así también el mensaje del profeta Miqueas, Juan José. Sí, exacto. Y cuando leemos este nombre también, Valerio, en cuanto a Miqueas, normalmente, Valerio, estamos muy acostumbrados a que en la Biblia la mayoría de los nombres, Valerio, siempre tienen un significado, y en este caso también en el libro de Miqueas no es la excepción, Valerio, porque Miqueas en la traducción podemos verlo como ¿quién como Jehová? ¿Quién como la grandeza de Jehová? Yo creo que, Valerio, y es que justamente también al decir estas palabras, que ¿quién como Jehová?, es que realmente después de quizás leer todo el libro de Miqueas, es que es inevitable en ratos decir esto: wow, ¿quién como Jehová? Cuando llegamos a leer lo que hace Dios en cuanto a en el pueblo de Israel, pero cuando lo leemos en el libro de Miqueas llegamos a sorprendernos, Valerio, en cuanto a la grandeza de Dios. Yo creo que, y cuando ya entramos quizás en la lectura, Valerio, ya en el capítulo 1, en el versículo 1, podemos ver esto, que vino palabra de Jehová, y lo que tal como lo que describías, Valerio. Y cuando algo creo que a resaltar, Valerio, es que, y siempre lo mencionamos aquí, Valerio, que cuando llegamos a leer la Biblia, muchas veces cuando se entrega la palabra, Valerio, yo creo que hoy en día no decimos que todo ya es así, pero una gran parte, una gran mayoría ya no viven en la palabra, Valerio. Pero cuando leemos el libro de Miqueas, realmente podemos ver una gran humildad en el corazón del profeta Miqueas, porque ya en el versículo 8 él llega a describir cómo se sentía, cómo es que vivía esta palabra, como que él también se sentía un poco extranjero, por decirlo así. Yo creo que en el versículo 8 podemos leer realmente cómo se sentía Miqueas y de cómo realmente estaba expresando esta palabra. Yo creo que, Valerio, es algo que hoy en día realmente necesitamos en las iglesias, recuperar todo esto. Sí, es interesante el hablar de los significados, ¿verdad? Porque también incluso en eso Dios nos deja un mensaje muy importante. La pregunta es: ¿quién como nuestro Dios? ¿Quién como Jehová? ¿Quién? No existe otro Dios, no existe otro Señor, no existe otro mediador, no hay nadie más comparado a nuestro Dios. Y este libro que solamente tiene 7 capítulos. 7 capítulos parecieran ser muy pocos, pero a través de estos capítulos Dios nos da un mensaje muy puntual, muy preciso. Y en este libro, José, se divide en 3 partes principales. Algunos lo dividen en 2 partes y otros lo dividen en 2 partes. Normalmente, al empezar a leer el libro de Miqueas, nos damos cuenta de un Dios que trae un juicio, un Dios que trae una corrección, un Dios que castiga. Y muchas veces algunos dicen es que el mensaje de Miqueas es muy fuerte, es muy muestra un Dios que hace justicia. Pero el libro de Miqueas no termina en solo la primera parte, sino que tiene 3 divisiones principales. Sería, primero, sí, habla sobre el juicio por el pecado del pueblo de Judá y Jerusalén. Habla sobre el juicio que Dios trae. También no solo queda ahí, esto trata en los primeros 3 capítulos, Juan José, donde Dios habla del juicio, de lo que habían hecho, el pecado, la idolatría, cómo estas personas, a pesar de haber visto o escuchado al Dios que había hecho grandes maravillas
con sus antepasados, a pesar de todo eso, se habían separado de Dios, se habían alejado de Dios, habían construido altares a dioses paganos, habían hecho de todo para deshonrar a Dios. Esto habla en el primero y segundo y tercer capítulo de Miqueas, pero la segunda parte nos habla de una esperanza de restauración, una esperanza donde Dios no solamente le da esperanza a ese pueblo que va a recibir el juicio de Dios, sino que también trae una esperanza, Juan José, de un Mesías. Incluso por eso también se le dice el mini Isaías a Miqueas, porque también en este libro encontramos una profecía mesiánica que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante, Juan José. Estamos hablando 740 o 700 años antes de que Jesús naciera. Miqueas estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, y también Dios termina con un pleito, el pleito de Dios contra su pueblo. Esto en los capítulos 6 y 7. Así está dividido de manera general este libro, Juan José. Sí, exacto, Valerio. Es que realmente este libro de Miqueas, tal como lo llamábamos, Valerio, es el libro de los profetas menores, o pertenece a esa sección, pero podríamos decir también que es de los profetas menores, un poco larga quizás, por decirlo así, Valerio, por los capítulos que tiene. Y es que realmente es muy de edificante todo lo que podemos ver, Valerio. Es que realmente siempre encontramos que Dios siempre llama a juicios a su pueblo, pero lo más bonito, Valerio, es que no solo los llama a juicio, es que realmente siempre los llama a redimirse o arrepentirse de todo lo malo, Valerio. Y esto justamente lo podemos encontrar aún aquí, Valerio, pero yo creo que ¿qué más podríamos encontrar, Valerio? ¿Qué más podemos encontrar en este primer capítulo? Sí, en este primer capítulo no solamente habla del juicio por el pecado, sino que también empezamos viendo la venida del juicio de Dios. Hay algo muy importante, empieza en el versículo 2, primer capítulo, y versículo 2 nos dice, leo en la Nueva Traducción Viviente: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor. Sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. Aquí, Juan José, nos dice: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen. Aquí no solamente está hablando a los receptores originales. Aquí no solamente está hablando a las personas de Judá o de Jerusalén. Aquí está hablando de toda la creación. Por lo tanto, también nos incluye a nosotros. Por lo tanto, si en la Biblia nosotros tenemos que tener mucho cuidado al dar una interpretación, al tener una interpretación bíblica de un pasaje, de un libro. Tenemos que comprender, tenemos que saber a quiénes se les entregó ese mensaje, por qué se les entregó ese mensaje, pero también más allá de un contenido histórico, porque esto es historia, esto es real, estos reyes estuvieron, estos reyes reinaron, este profeta estuvo profetizando en una ciudad real. Además de que ese mensaje fuera para esas personas, también lo es para nosotros, porque la palabra de Dios tiene esa característica, Juan José, de que no solamente habla a los receptores originales, sino que también nos tiene un mensaje para nosotros. Esto de entrada, Juan José, nos deja a nosotros con esa
con ese mensaje de que nosotros también estamos incluidos aquí, de que este libro nos puede llamar la atención a nosotros, de que este libro nos puede hacer ver a nosotros en dónde estamos. En dónde estamos o cómo estamos delante de Dios, porque aquí nos dice que todos los habitantes del mundo escuchen, que oigan la tierra y todos los que en ella hay. El Señor soberano, el soberano significa que es dueño. Aquí Juan José nos da este mensaje tan puntual, y también hacernos ver que nosotros no somos los soberanos, que Él es soberano porque Él es creador, por lo tanto Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Entonces nos deja esto y anuncia la venida de su juicio sobre el pueblo de Judá y de Jerusalén, Juan José. Sí, exacto. Y cuando llegamos a leer realmente el versículo 2, Valerio, cuando nos llega a decir esto: escuchen, oíd, realmente pongan atención en cuanto a estas palabras, es que realmente era para el pueblo en ese entonces, Valerio, pero hoy en día quizás alguien podría leer este libro y decir: no, es que esto ya pasó, Valerio. Yo creo que muchas veces en una mayoría de las iglesias, cuando leen algo en el Antiguo Testamento, Valerio, como que están acostumbrados después, no lo sé, quizás de cada lectura, al decir estas palabras: total, esto ya pasó, esto es el Antiguo Testamento. Yo creo que muchas personas realmente le ponen un poco más atención en cuanto al Nuevo Testamento, Valerio, en decir: es que nosotros estamos en la gracia, es que nosotros ya estamos viviendo todo lo que pasó en el Nuevo Testamento. Es que realmente muchas veces nuestra mente, Valerio, yo creo que queda un poco quizás anclada un poco más al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Y cuando leo el versículo 2, Valerio, es que realmente se me viene todo lo que describe muchas veces el libro de Apocalipsis, Valerio, cuando todos seremos llamados a juicio. Yo creo que hoy en día, Valerio, es que realmente estamos acostumbrados quizás una gran parte a pecar quizás cuando nadie nos ve, Valerio. O es que también tenemos esta idea de que Dios no me puede ver a tal lugar, pero cuando yo leo, hoy llegamos a leer el libro de Miqueas, que Él es testigo en su santo templo, Valerio, que Él realmente nos está viendo. Yo creo, es como que es una advertencia, Valerio, para hoy en día decir: es que realmente Dios me está observando en todo momento. Yo creo que en ocasiones es que realmente es como realmente, Valerio, la imaginación humana muchas veces está limitado en decir: es que Dios está ocupado con otras personas, Dios está velando por otras personas. Es imposible que realmente Él te esté observando todo el tiempo. Pero cuando volvemos a la Biblia a leer el Miqueas 1, versículo 2, 3, 4, es que realmente nos está diciendo: es que Él es testigo y viene ya. Y Valerio, ese es el mensaje que también nosotros hoy en día estamos esperando. Una parte de nuestra fe, Valerio, es esperar eso también, el juicio, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se nos olvida, Valerio, y cuando por algo llegamos a decir por todo esto, es que son libros olvidados de la Biblia, son realmente profecías, promesas olvidadas para hoy en día, Valerio. Sí, Juan José, sinceramente lo que mencionas, que muchas veces le damos mayor relevancia al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento existe en base al Antiguo Testamento. Y hay una pregunta que me hacían en redes sociales en estos días, que ¿cuál era la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos libros?, decía el hermano. Y yo le contestaba de esta manera, y es que el Antiguo Testamento tiene una promesa. El Antiguo Testamento, miramos cómo Dios crea todo, hace toda la creación, escoge a su pueblo, les promete un Mesías y sigue la historia, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento Dios cumple lo que prometió en el Antiguo Testamento, es el cumplimiento. Eso es una manera muy rápida de contestar esta pregunta de cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La diferencia es de que
El Antiguo Testamento tiene una promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa en Cristo Jesús. Dios en el Antiguo Testamento le da al pueblo de Israel la ley y Cristo hace vida la ley en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ni el Antiguo Testamento puede vivir sin el Nuevo Testamento, ni el Nuevo Testamento puede existir sin el Antiguo Testamento. Ambas partes forman parte de la misma historia relatada por Dios. Por lo tanto, ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nos habla. La palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura, ¿no?, significa que todos los libros, los 66 libros de la Biblia, que fueron incluidos en el canon, y esto basados en historia, basados en que la iglesia primitiva usaba y respaldaba estos libros, ¿verdad? Entonces, y confiaban de que estos libros contenían la palabra de Dios históricamente. Por lo tanto, Dios guió a su pueblo a incluir estos libros en el canon, y estos libros traen mensaje para nuestras vidas el día de hoy. Y nos dice el primer capítulo, como leíamos en el segundo versículo, que Dios está desde su santo templo. Tú mencionabas, Juan José, de que Dios está desde su santo templo observando. Él no es un Dios indiferente. Él conoce todo lo que nosotros hacemos, pensamos, incluso aquellas cosas que ni hablamos, como lo expresaba el salmista Juan José. Él expresaba: Señor, yo no puedo comprender cuán grande eres tú, porque aún no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes todo. Nuestro Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente. Esto significa que Dios todo lo sabe, y también Dios anuncia la venida de su juicio hacia su pueblo. En Miqueas capítulo 1, 2 y 3 anuncia su juicio, porque Él lo sabe todo, Juan José, porque ante Él no hay nada escondido. Por eso hay una teofanía, y de esto hablábamos fuera de micrófono, ¿verdad? Una teofanía es una forma de ilustrar a Dios, de tratar de comprender un poquito a Dios, porque más adelante se nos figura que Él está en su santo templo, que Él desciende y que las montañas se derriten debajo de sus pies. No es que así suceda literalmente, sino que es una forma de decir cómo es de poderoso nuestro Dios. Y Él nos dice: Dios es un testigo contra Israel y Judá. Él es un testigo contra Israel y Judá. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, Juan José, porque ante Él no hay nada oculto. Pero ¿por qué Dios da ese testimonio contra su propio pueblo? Porque Él les iba a dar un castigo por su idolatría, por alejarse del Dios verdadero, Juan José. Y esto lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5, dice: ¿y por qué sucede esto? Dice Dios: es a causa de la rebelión de Israel, sí, por los pecados de toda la nación. Dice: ¿quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría de Judá? En Jerusalén, su capital. Aquí nos dice Juan José que Dios no les acusaba de algo incierto. Dios les daba pruebas de su idolatría, de donde ellos habían construido altares, donde ellos rendían culto a dioses paganos, donde ellos, Juan José, le daban el lugar que le debían de dar a Dios, a estas deidades que ellos se habían inventado, Juan José. Sí, exacto, Valerio. Cuando leemos todo esto, ya avanzando un poco más en el capítulo, es que realmente, Valerio, duele realmente cómo ver en el tiempo del Antiguo Testamento, ver cómo es que realmente el pueblo de Israel, Valerio, llegaba a fallarle a Dios, aún viendo todos los milagros
que ellos mismos, Valerio, presenciaron. Creo que uno de los milagros que siempre podemos resaltar es cuando Dios abre el mar rojo, Valerio, es que el pueblo fue testigo realmente, así como Dios es testigo de sus pecados también. Ya cuando llegas a mencionar esto, Valerio, es que realmente hoy en día aquí también, Valerio, para nosotros hacen falta también, Valerio, estas preguntas que nos hagan decir, es que realmente, ¿cuál es realmente, dónde es que está tu corazón quizás hoy en día, Valerio? Es que realmente en el caso del pueblo le mencionaba que en Jerusalén era su capital, es que realmente como que desde allí venía todo mal para ellos, y para nosotros hoy en día quizás para algunas personas pueden ser sus hogares, Valerio, o realmente no lo sé, las amistades, pero quizás avanzando un poco más en esto, Valerio, es que realmente llegamos a decir lo que tú leías. ¿Y por qué sucede todo esto realmente? Por la rebelión, por la desobediencia. Y cuando llegamos al versículo 7, Valerio, cuando Dios llega a decir que todos los ídolos serán destruidos, Valerio, que todos los dones realmente van a ser quemados, realmente todo esto me viene en mente, Valerio, ¿no? Cuando Jesús, no sé si era una parábola, cuando les dijeron que cuando el trigo como que si crece con la maleza, y alguien le decía, ¿qué hacemos? ¿Será que arrancamos las malezas? No, decía el buen sembrador, que crezcan, luego los apartamos. Yo creo que y podemos decir, Valerio, ¿quién es como nuestro Dios, Valerio? Es que realmente hoy en día Dios nos deja convivir realmente con lo que es el bien y el mal, Valerio. Pero yo creo que algún día ya en el juicio, Valerio, seremos como esos trigos realmente, que seremos apartados, Valerio, los que realmente llevamos una vida delante de Dios con una buena obediencia realmente, y los que no llevaron una vida con obediencia, Valerio, ya yo creo que en el Nuevo Testamento podemos ver cuál es el fin de ellos. Yo creo que justamente esto es como que era una advertencia también, Valerio, es como que Miqueas estaba diciendo que prontamente yo creo que va a venir el Hijo de Dios y les va a explicar todo esto, tal como lo mencionabas, Valerio, como que aquí podemos ver como que un lenguaje figurado, las montañas se van a derretir y todo eso, pero yo creo que Jesús ya en el Nuevo Testamento nos llega a explicar con un poco más de claridad.